19 horas 42 minutitos, damos inicio al dialogando de hoy, lunes 17 de noviembre, introduciendo el programa con los primeros acordes del himno nacional argentino. Bueno, comenzamos la semana y comenzamos el programa para dar continuidad a una causa que conmocionó a la opinión pública, que tuvo protagonismo sobre todo durante las últimas semanas. Me estoy refiriendo a la causa Cecilia Strisowski en la provincia del Chaco, la realización del juicio por jurado popular que finalizó este fin de semana con el veredicto del jurado precisamente. Veníamos consultando al abogado querellante, sobre todo al doctor Gustavo Briena, en representación de la familia de Cecilia, de su madre, Gloria Romero. También lo consultamos a un especialista del tema juicio por jurados, como es Andrés Harfuch, que integra el Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, fue vicepresidente de esta entidad. Y en esa entrevista con Andrés Harfuch, entre todos los conceptos vertidos, me quedó grabado sobre todo uno, que hace 172 años que el Estado federal está en deuda con el pueblo argentino en la implementación del sistema de juicios por jurados, porque la Constitución Nacional del año 1853 así lo establece. Lo tenemos en comunicación telefónica, que siempre lo consultamos por temas que tienen que ver a la actualidad legislativa, ¿no? La Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación, pero en esta oportunidad como autor de uno de los proyectos de leyes sobre juicio por jurados, al diputado Fernando Carvajal. Diputado Fernando Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gusto estar contigo como siempre, pero más aún si es para hablar de juicio por jurado, que la verdad que es uno de los temas más apasionantes, me parece, que tenemos para discutir en lo judicial en nuestro país. Bueno, usted no solamente como autor de uno de los proyectos de leyes, porque creo que ni bien asumió hace 4 años atrás la Diputación Nacional, fue uno de los primeros proyectos de su autoría que presentó, sino también como un estudioso del tema, ¿no? Como integrante del INESIP también usted ha trabajado mucho, y también como impulsor del nuevo sistema procesal penal a nivel federal. Ha trabajado mucho sobre este tema, es un estudioso sobre el tema juicios por jurados, ¿no, Fernando? Sí, Liliana, así es. De hecho, bueno, uno creo que, no sé si hay alguno nuevo ya, pero el comentario a la ley de juicio por jurados del Chaco la hicimos junto con el doctor Víctor del Río, publicado por Editorial Contexto, que es una ley comentada, así que hace muchos años la verdad que lo venimos trabajando en los distintos ámbitos, desde lo académico, de la capacitación y también de lo legislativo. Y no solo fui autor del proyecto. La verdad que a esta altura el presentar un proyecto de ley de juicio por jurado es más un trabajo de sistematizar lo ya trabajado por otros, porque hay que decir esto, ya no hay nada muy novedoso para hacer una ley de juicio por jurados, porque está todo escrito en virtud de las experiencias que tenía y que tiene el juicio por jurado en el orden provincial. En lo federal había un desafío. Hay algunos desafíos que hay que resolver legislativamente, que no lo hemos logrado hacer, porque no solamente hay proyectos, sino que hoy tenemos un dictamen que fue firmado por casi 90 diputados en un plenario de la Comisión de Justicia, de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, que lamentablemente no sé si vamos a poder tratarlo ya este año. Yo tenía la esperanza que sí, pero bueno, finalmente el resultado electoral
ha impedido que el Congreso se reúna en estos últimos días del año. Pero bueno, ahí está un dictamen que ha surgido por consenso de la totalidad de las bancadas políticas. Fue un trabajo de búsqueda de encuentros, que yo lo tuve que trabajar como autor del proyecto, pero destaco que de todas las bancadas, de Unión por la Patria, del gobierno, de otros bloques, logramos generar este dictamen de consenso. Lamentablemente los tiempos políticos nos están impidiendo, como nos hubiera gustado, cerrar el año con una sesión donde se hubiera aprobado este dictamen de juicio por jurados. Estuvimos a punto de tratarlo en una sesión que se hizo allá por septiembre-octubre y lamentablemente no se pudo. Y bueno, llegamos ahora en esta instancia. Espero que lo que pasó en el Chaco, lo que está pasando en el Chaco, sea el impulso que la ley de juicios por jurados en el orden federal necesita para que, si no es ahora, el año próximo podamos avanzar en la aprobación de esto, que es indispensable para construir una justicia con legitimidad republicana y democrática. Si no se trata de acá a que culmine el periodo de sesiones ordinarias, que no falta nada, faltan días nada más, ¿ese dictamen pierde tratamiento legislativo, ese dictamen de consenso con todas las bancadas, con 90 firmas, diputado Carvajal? Sí, lamentablemente que sí, como dictamen va a perder estado parlamentario, por lo cual lo que seguramente vamos a tener que hacer el año próximo es volver a insistir con ese proyecto que ya está consensuado y esperemos que el gobierno lo tome, porque hay que decir que ya también el gobierno, cuando mandó la ley bases, había incluido el proyecto de ley de juicio por jurados, que había tomado el proyecto que yo había redactado. Reitero, no lo digo esto con ninguna pretensión de originalidad, porque el proyecto que yo armé se basaba en muchos otros proyectos que ya estaban presentados en la Cámara de Diputados, pero bueno, era un proyecto que de alguna manera sintetizaba lo que la experiencia de los últimos años en las provincias ha demostrado que ha funcionado, y sobre todo resolvíamos algunos temas conflictivos que tienen que ver con determinar cuál es la competencia que hay que darle al juicio por jurados, sobre todo en estos momentos iniciales, y buscábamos algunas soluciones también a los delitos cometidos por los funcionarios, como pueden ser el presidente y los ministros, que con mucha razón, creo, algunos cuestionaban de que esos juicios siempre se terminan haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad son delitos que afectan a todo el país y por lo cual podrían ser tratados en cualquier lugar del país. Todo esto implica desafíos que había que buscarle soluciones de lo jurídico, y bueno, todo eso fue lo que se discutió y se alcanzaron algunos puntos de acuerdo. Usted recién nos decía que es indispensable su tratamiento y aprobación, ¿no?, de una ley a nivel federal que implemente el sistema de juicios por jurados, ¿no?, en la justicia federal, porque ya en el orden de la justicia provincial hay 12 provincias y Ciudad Autónoma, o sea, 11 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ya tienen su ley y que implementan el sistema, creo, si no estoy errada en el dato. Y a nivel federal está faltando que se apruebe la ley y que realmente se implemente el sistema dentro de lo que es la justicia federal, tal lo manda la Constitución de 1853. ¿Por qué la demora de 172 años exactamente? Usted dice que es indispensable, que es una herramienta para democratizar la justicia. Especialistas en el tema, como Andrés Harfuch, también dice que el juicio por jurados garantiza transparencia y control social. ¿Por qué entonces la demora de 172 años? Bueno, primero una aclaración. La Constitución no solo lo dice, sino que lo dice 3 veces y en 3 lugares distintos. Porque lo dice primero en el capítulo de garantías como un derecho del ciudadano, después lo establece como un mandato al Poder Legislativo, donde le dice que tiene que establecer la ley de juicio por jurado, y después se lo dice al Poder Judicial, donde le dice que los juicios terminarán
a través de un juicio por jurado. Es una de las pocas instituciones que tiene esta triple mención. ¿Qué pasó con esto? Bueno, hay que entender de que nuestra Constitución fue una Constitución revolucionaria, porque pretendió cambiar todo el modelo cultural que nos venía de España, de la colonia, y se lo quiso cambiar por un modelo mucho más democrático y republicano como era el modelo norteamericano, ¿no? Que de la Constitución, porque de ahí viene en definitiva el modelo clásico, el sistema anglosajón que toma nuestra Constitución. Y ahí fue donde se dio esta pelea cultural y lamentablemente se perdió la batalla en aquel momento, ¿no? Entonces la cultura inquisitorial, la cultura de la colonia, el sistema judicial de la colonia, que era un sistema centralizado de jueces técnicos que respondían al monarca, se terminó reproduciendo en el esquema de la justicia republicana, digamos, que si bien desapareció el rey, pero siguió existiendo ese esquema piramidal. Y nunca logramos concluir la revolución que la Constitución del 53 quiso hacer cuando ordenó poner el juicio por jurado. ¿Y por qué? Digo, entonces hay que hacerlo porque hay que cumplir con la Constitución. Pero además de eso hay un dato central que obliga a pensar esto hoy, y es la deslegitimidad que tienen las decisiones judiciales. El Poder Judicial lamentablemente es uno de los poderes que está peor conceptualizado en el marco de la evaluación que la sociedad hace. Esto lo indican todas las encuestas. Entonces, la falta de confianza ciudadana obliga a hacer los cambios necesarios. Y esto es lo que tiene el jurado. El jurado lo que tiene es una enorme legitimidad, porque no son representantes del Estado los que toman la decisión, sino que es el pueblo mismo, elegido a través de un mecanismo muy complejo y muy controlado, como es el mecanismo de elección de jurados, y por personas que solamente van a tomar una vez una decisión de ese tipo y luego se van a su casa y vuelven a su vida normal. Y esto da un conjunto de garantías y legitima de manera sustancial esa decisión judicial. Yo le quiero poner nombre propio a esto, ¿no? Imagínate qué distinta sería la discusión pública si la expresidente Cristina Fernández de Kirchner o el hoy exministro de Obras Públicas, en vez de haber sido condenado por jueces técnicos, hubiese sido condenado por jurados populares. Toda esta discusión de lawfare, de persecuciones políticas, de jueces comprados, sería muy difícil que se pudiera estar dando. Hoy lamentablemente ese descrédito del Poder Judicial abre esta discusión, más allá de que muchos no la aceptamos como constitucionalmente válida, pero la discusión existe en la sociedad, hay una crisis de legitimidad y el juicio por jurado tiene la capacidad de devolver eso. Y lo que pasó en el Chaco en estos días, bueno, fue una demostración, porque el juicio, este juicio es particularmente difícil. No hay nada más difícil que hacer un juicio donde se ha mediatizado todo y donde además hay intereses políticos de por medio. Y en este caso el Chaco tenía ese doble condimento. Y sin embargo se ha logrado una sentencia que ha sido ejemplar y donde creo que el conjunto de la sociedad ha podido ver cómo la institución del jurado funciona y tiene la capacidad de curar las heridas sociales. Y esto me parece fundamental para el futuro. Bueno, justamente usted menciona causas sumamente mediatizadas y sobre todo no solamente por medios locales, sino también que han cobrado alcance mediático a través también de los medios de alcance nacional, medios porteños de alcance nacional. Esto precisamente no juega la gran exposición mediática, no es un factor que puede interferir en la decisión de cualquiera persona que sea elegida, seleccionada como jurado popular. Pero también interfiere sobre los jueces técnicos. Por eso es que el juicio mediatizado siempre es un problema. El error es pensar que es un problema con el juicio por jurado y no es un problema con el juez técnico. Por supuesto que es un problema.
pero también es un problema cuando el juez es técnico. Y la diferencia está en que el juez técnico, del resultado del humor social depende de que siga cobrando o no su sueldo y de que siga manteniendo su cargo. En cambio, el jurado nada de eso le importa, porque el jurado termina su función y vuelve a su vida. Entonces, el jurado tiene mucho mayor posibilidad de ser independiente y ser imparcial que lo que tiene un juez técnico. Porque la posibilidad de la influencia, o creemos que los jueces técnicos son seres que no son susceptibles de presiones mediáticas. Esta es la pregunta. Bueno, ahí pongo un ejemplo, el mismo utilizado por Andrés Harbusch en la entrevista la semana pasada. Juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. ¿En qué terminó? Sí, ahí tenés un ejemplo. Ahí se suma, yo creo, otro problema que hay que poner foco, que es la cuestión de los egos personales, ¿no? Porque ahí me parece que también entra eso, pero sin duda que siempre que un juicio se mediatiza, esto aumenta los problemas que siempre tiene cualquier proceso judicial. Es decir... Pero el jurado esto tiende a darle una mejor solución que lo que podría dársela a través de un juez técnico. Es decir, con juez técnico, tribunal técnico o juicio por jurados, siempre está ese ingrediente de la mediatización, sobre todo en causas que cobran gran impacto en la opinión pública, que lo que llamamos, ¿no?, cuando ya una causa ya tiene una condena social, que puede interferir tanto en un tribunal técnico como también en un juicio por jurados. Por supuesto, siempre existe ese riesgo, pero reitero, la diferencia está en que el jurado tiene mayor capacidad de ser independiente, porque su vida, su propia vida, no depende de su decisión. Sí, es una decisión que toma una sola vez, participa en ese juicio y después continúa con su vida. El juez técnico, si dicta un fallo en contra o a favor de lo que está socialmente, asume el riesgo de ser sometido a un jury de enjuiciamiento, de perder su cargo, toda una serie de riesgos que el jurado no los corre. Entonces, en realidad, en estos casos mediatizados, donde más necesario es todavía el jurado popular, porque son mayores los riesgos de influencia en un juez técnico que en un jurado popular. Y esto es así para lo mediatizado, es así para la política, y es así para cualquier presión de cualquier tipo que pueda llegar a existir, de sectores privados, de intereses particulares, etcétera. Sumado a esto, que el jurado tiene todo un mecanismo que se vio también, en este caso se pudo ver, pero que son garantías del sistema, todo un sistema de selección del jurado que asegura la mayor imparcialidad posible, inclusive superior a lo que sucede en el caso de los jueces técnicos, porque en el caso del jurado popular, un sesgo o un prejuicio muy fuerte que la persona tenga hace que pueda ser recusado, aunque no tenga un interés particular en el caso. Y esto no sucede en el caso del juez técnico, donde su prejuicio, cuando no es respecto al caso, sino que tiene que ver con su perfil político, ideológico, su mirada sobre determinadas cosas, esto directamente no puede discutirse, ni es una causal válida de apartamiento, pero sí lo es en el caso del jurado popular. Es decir, para el proceso de selección de las personas que van a integrar ese jurado popular, tienen que estar de acuerdo en cada uno de los integrantes todas las partes. Sí, es un mecanismo, no es necesario que estén de acuerdo, pero no ser impugnado. Pero a través del mecanismo de selección de la audiencia de Boidir se asegura eso, de que los que queden sean los más imparciales, y que aquellos que puedan llegar a ser parciales en perjuicio de una o de la otra parte
las partes tienen la posibilidad de apartarlo, de por lo cual se supone que todo lo que queda son los 12 o los 14 con los suplentes los más imparciales posibles. ¿En qué otros países se aplica este sistema, diputado Carvajal, y qué respuesta daría usted a aquellas personas que piensan que pueden funcionar el sistema de juicios por jurados en otras sociedades, pero no en la Argentina, que la sociedad es muy particular porque se politiza todo mucho? ¿Qué respuesta da a este tipo de reservas en cuanto a la aplicación de juicio por jurado popular en nuestro país? Mira, la primera parte de la pregunta, bueno, en todos los países democráticos y republicanos de origen anglosajón se aplica, y también en algunos países de continentales europeos también se aplica el régimen de juicio por jurados. Así que, y a la segunda parte, bueno, esto era una discusión que era válida hace 8 o 10 años atrás, cuando no teníamos la experiencia. Ahora hay que ir al Chaco. El juicio por jurado alcanzó mucha resonancia, pero ya se viene aplicando. Ha habido juicios en el interior del Chaco, en el Impenetrable, hay juicios por jurados en Neuquén, en Río Negro, y el sistema funciona, y funciona perfectamente. Por supuesto que todavía estamos en una etapa de capacitación y de formación, y tenemos que seguir trabajando fuertemente en esto, y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Como todo sistema que cambia, requiere capacitación, pero la capacidad del pueblo de resolver, ahí está. La sentencia que dictó en este caso en el Chaco demuestra de que el sistema funciona. Y hay que aclarar esto, no se requieren conocimientos jurídicos para ser jurado. Esto es una cosa que suelen repetir algunos abogados que no terminan de entender cómo funciona el juicio por jurado y piensan que el ciudadano se lo obliga a aplicar normas jurídicas. No es así. El sistema asegura una parte de la decisión, que es la decisión judicial, que la toma el juez técnico, que tiene una intervención muy clara y que delimita cuáles son los posibles delitos y se lo explica al jurado. Y no hay ninguna duda de que los jurados lo hacen esto, y lo hacen no solamente bien, sino que lo hacen muy bien, con mucha prudencia, con mucha mesura, exigiéndole a la acusación que pruebe los extremos de la acusación, tal como dice la Constitución, que superen el umbral de la duda razonable. Esto está probado en el país y está funcionando muy bien. Y reitero, ¿cuál es el premio, entre comillas, final? La construcción de legitimidad, que la sociedad vuelva a creer en el Poder Judicial y vuelva a creer en la justicia como el mecanismo para resolver los conflictos, o en todo caso para curar cuando se producen situaciones irreversibles como es la muerte de una persona. ¿Se percibe algún tipo de remuneración por ser parte de un jurado popular en un juicio? Sí, está previsto una compensación económica por el lucro cesante que la persona pueda tener esos días, más allá que, bueno, en el caso que sean empleados públicos, en ese caso hay una obligación de concederle una licencia, y en el caso de que sean personas que viven de su trabajo, bueno, ahí sí está previsto una suma compensatoria como un día, y también la cobertura de los viáticos y los gastos. El jurado durante los días que está designado es un funcionario público, así que por supuesto que sí que eso está previsto. Y la decisión, el veredicto del jurado, ¿se puede impugnar, digamos, ante un organismo judicial? Sí, cuando es un veredicto de culpabilidad, puede ser revisado por vía de la casación ante el Superior Tribunal de Justicia, y hay un sistema de control que inclusive es más amplio que lo que puede haber en el caso de los jueces técnicos. Se profundiza más, alcanza otros aspectos que pueden llegar a ser motivo de impugnación de la sentencia. Así que claro que sí, porque además ahí hay que respetar un principio que viene de los tratados internacionales,
y del sistema interamericano de derechos humanos, que es el doble conforme, por lo cual hay una obligación de que exista la posibilidad de revisión, y esto en el juicio por jurado se hace y se puede hacer perfectamente. Sí hay que decir de que lo que no es revisable es cuando hay una declaración de inocencia. Ese veredicto de inocencia sí es un veredicto irrecurrible, y cuando el Estado no logra probar la culpabilidad de la persona, esa decisión es de carácter irrevocable, y ya hay mucha jurisprudencia en este sentido que ha ratificado este principio, que tiene que ver, que es propio del sistema de jurados y que tiene que ver con la garantía constitucional del estado de inocencia. Es decir, que aquellos imputados que en la causa Cecilia Strisowski este sábado el jurado, el veredicto fue de culpabilidad, pueden recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia para que revise el veredicto del jurado. Sí, así es, ellos pueden intentarlo. Lo que no podría hacer es la Fiscalía, en el único caso de una de las personas que fue absuelta. Bueno, ese veredicto es en principio irrecurrible. ¿Usted estuvo siguiendo el juicio por el femicidio de Cecilia Strisowski, Fernando? Lo seguí mediáticamente, la verdad es que no seguí las audiencias. Le consulto, no sé si usted estará informado, estará al tanto de esta noticia. Ese mismo día, el sábado, después que se dio a conocer el veredicto del jurado, la jueza técnica o la jueza del derecho, como ella bien lo explicó, ¿no?, que el jurado son jueces de los hechos, y ella, Dolly Fernández, jueza del derecho, ¿no?, la jueza de la Cámara Segunda en lo criminal de Resistencia, fue entrevistada por un canal porteño, Todo Noticias, y emitió este tipo de declaraciones. Textualmente lo voy a leer. Consultada, ¿no?, sobre la causa, dijo: eran personas públicas, candidatos a posiciones políticas importantes. Este veredicto es el resultado de un hartazgo social, y el crimen fue la gota que rebalsó el vaso. La gente dijo basta, hasta acá. La gente entendió que era algo más, no solo la condena por un crimen aberrante contra una mujer. ¿Cómo interpreta estas declaraciones de la jueza técnica cuando aún falta que ella es la responsable precisamente de fijar las condenas de todos los imputados cuyo veredicto fue de culpabilidad? ¿Estuvo bien en hacer este tipo de declaraciones, de mezclar lo político, o fue un tanto desacertadas e imprudentes estas declaraciones por parte de la jueza técnica? No voy a decir que las declaraciones sean de carácter político, es una interpretación del contenido del veredicto, digamos, y del clima social. La verdad es que en todo caso creo que debió esperar que el juicio termine, porque falta todavía la sentencia. En este caso no parece tan relevante, porque lo cierto es que los delitos por los que han sido condenados los imputados principales en principio llevan a la prisión perpetua, por lo cual no hay mucho más para decidir, digamos. Es bastante acotado el margen de decisión que tiene el juez técnico. Bueno, yo lo atribuyo sin duda, creo que a la mucha tensión acumulada que seguramente ha tenido la magistrada, pero me parece que su desempeño durante el juicio fue muy prudente, muy criterioso en el manejo, inclusive en la falta de, no hay declaraciones previas durante el juicio, así que no me parece que llegue a afectar, la verdad, la imparcialidad o la prudencia que tiene que tener un magistrado en este caso. Pero hubiera sido mejor que permanezca callada, ¿no? Sí, seguramente que sí. Me parece que en esto, cuanto menos se hable en estas instancias, mejor, digamos. Pero bueno, reitero, en un contexto muy difícil, de mucha presión, pero sin duda que hubiese sido mejor
luego de que termine el juicio en todo caso y quizás hay que sentarse en soledad y escribir y hacer alguna evaluación de ese tipo y no en la dinámica periodística, que es muy difícil. En este caso creo que lo importante fue que fue el pueblo chaqueño a través de su jurado el que dio un veredicto de culpabilidad, y me parece que ese es el dato central, ¿no? Después, bueno, también los jueces están en un proceso de aprendizaje. Yo creo que ella en algún punto sintió que el juicio había terminado y quizás no advirtió de que todavía efectivamente falta la determinación de las penas, y esto hace que el proceso esté ahí. Debió no haber hecho todavía estas opiniones. Más allá que, reitero, creo que las opiniones en sí mismas no es más que una interpretación del sentido de la decisión del jurado. O porque puede ser interpretado como que como así lo denominaron, ¿no? El clan Sena se lo estaba juzgando no solamente por el femicidio de Cecilia Strisowski, sino también por su vinculación con el poder político, por los piquetes, por el manejo como organización social. Y el juicio fue por el femicidio de Cecilia, no por el comportamiento del clan Sena como organización social y sus vinculaciones en lo político. Bien, pero nada de esto influyó en la decisión del jurado, porque todo lo que ella pudo haber dicho fue después que ya el jurado ya había tomado su veredicto. Así que quizás esas mismas, coincido contigo que esas declaraciones dichas antes del veredicto hubiesen sido preocupantes. Dichas después del veredicto ya no influyeron en la decisión del jurado. Así que me parece, por eso digo, entiendo que pueda haber, la verdad que no he seguido la discusión pública sobre el tema, entiendo que pueda haber haya movido algunas cosas estas declaraciones, pero reitero, acá durante el desarrollo del juicio se preservó y se dejó muy claro, porque esto sí, seguimos lo que fueron las instrucciones, que son parte del juicio, sí. Y justamente ahí la jueza instruyó muy claramente de que lo único sobre lo cual el jurado tenía que hacer su evaluación fue el contenido de lo que había sido motivo de la acusación y la responsabilidad del caso concreto. El juicio por jurado en esto, reitero, es mucho más estricto y exigente que el juez técnico, porque inclusive se le da digamos, el jurado no conoce ni siquiera si las personas tienen o no tienen antecedentes penales, por ejemplo, para que eso no influya, o influya lo menos posible en lo que puede ser la consideración del caso. Entonces, eso es lo que da las mayores garantías de imparcialidad que tiene un jurado popular respecto a un juez técnico. Muy bien. Diputado Fernando Carvajal, gracias por esta comunicación, y seguramente antes de que cierre el año lo estaremos convocando nuevamente para que haga un balance de su función de estos 4 años como diputado nacional. Con todo gusto, Liliana, y aprovecho para pedirle a Corrientes, a nuestra querida provincia, de que demos la discusión sobre el juicio por jurado en Corrientes. Corrientes ha dado un paso sustancial al avanzar hacia la implementación del juicio por jurado, que lo está haciendo con mucha dedicación de los funcionarios y con muchas ganas, y el paso siguiente a eso es necesariamente la aprobación del juicio por jurado. Y si Chaco lo puede hacer, no puede ser que Corrientes no esté en condiciones de hacerlo también. Fue el mismo pedido que hizo Andrés Harfuch también cuando culminábamos la entrevista la semana pasada. Bueno. Diputado Fernando esperemos Carvajal, que así sea, ¿no? Muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. El diputado nacional por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal, es el autor de uno de los tantos proyectos de juicio por jurados presentado en la Cámara de Diputados. Logró dictamen de comisión, de plenario de comisiones, 90 firmas de todos los bloques, del oficialismo también, pero este dictamen no logró ser tratado en sesiones
y ya estamos al 30 de noviembre, falta nada, que culmina el periodo de sesiones ordinarias y perderá estado parlamentario al no ser tratado en el periodo de sesiones ordinarias. Pero esta expresión de deseo del diputado Carvajal que el Gobierno Nacional ponga este tema en la agenda legislativa el año entrante, porque la Constitución originaria del año, la Constitución Nacional originaria del año 1853, manda, justamente tiene este mandato del sistema de juicio por jurados que hace 172 años no lo estamos cumpliendo. Un mandato constitucional que data del año 1853.